En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderles acompañar y llevarles nuevamente esta edición de su programa Reflexión. Bienvenidos en el jueves 16 de diciembre de 2021. Damos gracias a Dios por este hermoso momento, privilegio que nos concede poder llevarles nuevamente la palabra de Dios a través de este programa Reflexión. Así es, que el Señor les bendiga un día más y que estamos acompañándole en este hermoso jueves 16 de diciembre. Gracias al Señor. Gracias a usted también que siempre está ahí en nuestra sintonía, esperando como siempre ser de mucha bendición. Así que le damos la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre dando cobertura a cada una de estas ediciones de su programa Reflexión. Antes de iniciar con cada una de las secciones, queremos recordarle que este día también usted puede crecer en el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro culto doctrinal. Da inicio a partir de las 6:15 de la tarde. Así es, así que les esperamos aquí en Misión Cristiana Elín San Miguel 6:15. Le invitamos a nuestro culto, recordarle que la iglesia está ubicada calle Ciudad Pacífica a 200 metros al poniente de Colonia Villa Montecarlo. Usted que nos sintoniza a través del internet, que no está aquí en nuestro país ni en San Miguel, pues le invitamos a que nos sintonice a través de las redes sociales. Siempre estamos transmitiendo la predicación para que su vida sea edificada. Así que búsquenos, ahí estamos siempre como usted lo está haciendo en este momento. Así puede hacerlo a las 6:15. Iniciamos el culto, la predicación 7 de la noche. Así que le invitamos a que esté ahí en sintonía en nuestra transmisión de la predicación en el momento del culto. Amén. Le dejamos la invitación para que usted y los suyos puedan compartir con nosotros. Recuerde que Dios siempre tiene algo que decirnos a través de su bendita palabra. Gracias por estar con nosotros. Queremos invitarle a usted que recién nos sintoniza a través de las redes sociales, que también puede escribir su comentario, darnos su apreciación de dónde específicamente nos está sintonizando. El día de ayer tuvimos varias personas que nos sintonizaban de un país centroamericano, Venezuela, Chile. En fin, reporte su sintonía y también si está atravesando alguna necesidad, recuerde que el programa también ha sido diseñado para orar por las necesidades del pueblo de Dios. Así es, por supuesto, así que le invitamos a que usted nos deje su comentario, nos deje su petición, Con mucho gusto estaremos orando por esa necesidad que usted está presentando al Señor. Quizás usted tenga día de estar elevando esa petición. Queremos juntamente con usted hacerlo. Así que le invito en este momento, escríbanos en esa red social que nos sintoniza. También puede hacerlo usted que nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración. Saludos cordiales para ustedes, pero también invitarles a que nos escriban a través del 7554-7153 o a través del 7940-4295. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Vamos a compartir ya el versículo para este día. Estamos transmitiendo en vivo en este día jueves 16 de diciembre. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día basado en Santiago capítulo 5 versículo número 15. Cree en Jesús, pues Él
hace que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5 versículo número 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Aquí encontramos en este versículo dos segmentos importantes. En primer lugar, que la oración de fe no solamente le da salvación a las personas, sino que también dice que sus pecados le son perdonados, y si está enfermo, él será sano para la gloria de Dios. Es que nuevamente podemos ver que Dios es poderoso, que su mano es sanadora, su mano tiene tanto poder para salvar, para restaurar y, por qué no decirlo, para sanar a los quebrantados de corazón, como decía el profeta, y él venda todas sus heridas. El Señor hizo muchas sanidades cuando estuvo en esta tierra, y hubo a personas que les dijo que les hacía el milagro y les decía: no pequen más. Inmediatamente no solamente hacía el milagro de sanidad en sus vidas, sino también les hacía el milagro mayor, que es la sanidad en el corazón, la sanidad del pecado, y perdonaba a nuestro Dios, les libraba en ese momento de esa condenación eterna. Para todo aquel que no cree en el Señor, pues hay condenación eterna, pero inmediatamente aquellas personas, cuando recibían el perdón de Dios, eran sanados, o si el Señor los sanaba, también les daba el perdón. Así que qué bueno es nuestro Dios, qué beneficios los que podemos tener en nuestro Dios. Pero cuando venimos verdaderamente con un corazón arrepentido, cuando venimos buscando primeramente el reino de Dios, es ahí cuando Él las demás cosas las hace para bendecirnos, para poder estar ahí ayudándonos en todo momento en nuestra vida. Qué bonito, qué precioso es de la manera como Dios nos ama, de la manera como Él actúa. Así que recuerde, usted va a recibir sanidad, pero también va a recibir el perdón de pecados si usted viene delante de Dios con un corazón arrepentido. No, y cuán importante es, Mari, reconocer de que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Y quizás usted es una persona que últimamente su corazón ha sido despedazado, hay tantas enfermedades, y quizás queriendo encontrar la salida ante ese problema ha buscado hasta en una religión, hasta en algunos amigos, pero resulta de que no ha encontrado la solución ante su enfermedad, no ha encontrado el beneplácito por el cual quizás usted reconoce o tiene la vida. Más bien, ahí es donde cobra tanto valor este versículo de la palabra de Dios, que ahora se lo recordamos, basado en Santiago capítulo 5 versículo número 15, que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es importante reconocer que Dios tiene todo bajo su perfecto control, y por eso ponga su vida en las manos de Dios. Recuerde que nada acontece sin que sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día: cuida lo que piensas es en el corazón, donde comienzan las guerras. Oiga, qué importante. Normalmente cuando nosotros analizamos, todas las personas antes de cometer algo, primero lo han analizado, primero lo han pensado, y por eso les recuerdo, ahí es donde se entiende la frase: cuida lo que piensas, es en el corazón donde comienzan las guerras. Importante reconocer que usted siempre, el niño desde temprana edad, él va planificando hacer cosas de maldad, hacer cosas, pero ¿dónde inicia eso? En su corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, también dice la palabra, para no cometer todas esas aberraciones que después se convierten en dolor y, por qué no decirlo, en sufrimiento. Así es que las malas intenciones están en nuestro corazón. Ahí es donde inician, cuando usted está pensando en alguien quizás que le choca, por decirlo así, en alguien que quizás usted siente que no le simpatiza mucho, y usted cuando ve a esa persona,
usted a veces, o bueno, más bien a personas que no tienen a Cristo en el corazón, porque todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón no debemos de actuar de esa manera, pero las personas cuando no tienen a Cristo en el corazón, ellos desean el mal para aquellas personas, ellos desean que les vaya, sea lo peor para esas vidas. Realmente en su corazón lo que hay es amargura, lo que hay en su corazón es ira, y es ahí cuando hacen cosas muy aberrantes, donde hacen cosas muy malas. Usted puede ver personas que andan delinquiendo en la calle y solamente porque aquel personaje no le dio el dinero, pues vienen y lo amenazan y terminan a veces en un asesinato. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón anda lleno de amargura, anda lleno de malas intenciones, y es por eso que la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón. Si usted siente quizás algo contra su prójimo, asegúrese de no hacerlo. Si usted siente algo, quizás una espinita en su corazón, dígale: Señor, ayúdame, yo no quiero sentir eso. Recuerde que nuestro Dios, imagínese, Él nos dio la muestra más grande de amor. Estando aún en la cruz del Calvario, crucificado, el Señor le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de perdonar cuando alguien viene y nos hace daño? Muchas veces, aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, quizás si alguien viene y nos hace algo malo, quizás sin nosotros hacerle nada a aquella persona, obviamente como seres humanos tenemos esa naturaleza humana, quizás viene y daña nuestro corazón, y cuando nosotros vemos a aquella persona, entonces nosotros como que ya sentimos algo feo en nuestro corazón contra aquella persona. Asegurémonos que no nos pase eso, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente, porque cuando eso va creciendo poco a poco, es como un cáncer, va comiendo, va carcomiendo, y ahí es cuando el corazón impulsa a hacer aquellas cosas malas contra aquellas personas. Sí, no, y esto lo vemos no solamente en nuestro ámbito, Mari, secular, sino que también espiritual. Hay veces dejamos que nuestro corazón se llene de resentimientos para con la iglesia, y de pronto empezamos a ver cómo personas empiezan a alejarse de la congregación, en el trabajo ya no le encuentran, no lo hacen con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque han dejado que su corazón se llene de sentimientos negativos, de cosas malas, y cuando venimos a ver, no estamos dañando a las otras personas, nosotros mismos estamos siendo dañados, perjudicados. Y cuando venimos a ver, ya no podemos tener un autocontrol en nuestra vida. Y solo Cristo Jesús es el único que puede sacarnos de esa situación. Así es. Así que le invitamos específicamente para que usted tome control de lo que está, de cuáles son sus pensamientos. Así es, por supuesto, y mencionar que cuando anda un corazón muy cargado de ira, de amargura, esto hasta, bueno, le perjudica a usted mismo aún en su salud, porque cuando una persona anda demasiado cargada, anda demasiado quizás enojo en su corazón, no vive en paz. Aparte que no vive en paz, el mismo cuerpo está recibiendo esa señal como que no tiene sentido la vida. Una psicóloga me explicaba eso hace unos días, platicaba con una persona que es psicóloga, y ella decía eso, que esa persona, cuando alguien anda lleno de ira, cuando alguien no tiene paz en el corazón, entonces el mismo cuerpo como que empieza a autodestruirse, empieza a recibir esa señal como quien dice, entonces no está viviendo bien, y el cuerpo empieza a autodestruirse. Y entonces nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, de andar siempre paz en el corazón, y no hay nada más hermoso que tener paz en el corazón. Y esa paz, recuerde, solamente Jesucristo es el único que la puede dar. Así que si usted se siente cargado, si usted se siente de fallecer, venga delante del Señor, deposite en Él cada una de sus cargas y procure que su corazón esté limpio, pero eso lo va a hacer cuando usted deposite sus cargas delante del Señor. No deje que ninguna raíz de amargura le robe la bendición, el gozo espiritual para su vida. Por eso le recordamos específicamente la frase para este día: cuida lo que piensas. Es en el corazón donde comienzan las guerras.
Gracias por estar con nosotros, amados hermanos. El tiempo se nos avanza. Vamos a pedirle a Dios que Él sea Él que nos hable a través de su bendita palabra y sobre todas las cosas que nos permita darle un cierre a esta serie de hombres comunes y corrientes. Ya estamos en el último personaje, en uno de los personajes más conocidos, hablando de Judas, el traidor. El día de ayer lo iniciábamos, hoy continuamos ese tema. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Especial porque tú estás con nosotros, porque tú eres el dador de la vida, porque tú estás acompañándonos ahí en ese lugar de trabajo donde mis hermanos nos sintonizan, en su hogar, en su casita, en el automóvil. Dios mío, habla a cada uno de los que están en sintonía de este programa, a los que han de escuchar las grabaciones a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, a los que nos han de sintonizar en nuestro canal de Spotify. Sé tu propicio, donde quiera que la señal llegue, tú puedas ministrar nuestros corazones y sobre todas las cosas, que tú, Señor, tomes control total de nuestras vidas. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos. Hoy queremos dar punto final a esta serie de hombres comunes y corrientes. Estamos hablando acerca de, el día de ayer iniciamos hablando acerca de Judas, específicamente el traidor, uno de los personajes más conocidos de la lista de 12 discípulos. Es interesante notar algunos aspectos y recordar por aquellos que no nos sintonizaron el día de ayer, que aquí a estas alturas había un contraste sorprendente en la vida de Judas. ¿Por qué razón? Jesús es una persona que había dado oportunidad, seguimiento, confianza en este personaje, no solamente porque lo eligió como un discípulo, como una persona que iba a estar con él durante su ministerio terrenal, sino porque este personaje, Judas, había escuchado cuántas enseñanzas de parte de Jesús, de la boca de Jesús, cuántos milagros él no percibió hablando acerca de lo sobrenatural, del poder que se manifestaba en Cristo Jesús. Judas fue un personaje que estuvo ahí a la expectativa de las obras que Dios estaba realizando durante su ministerio terrenal, cómo restauraba la vista a los ciegos, cómo sanaba a los ciegos de nacimiento, como aquella mujer encorvada. En fin, habían muchos pasajes de la Escritura a los cuales podemos hacer referencia, en los cuales este personaje vivió de primera mano lo sobrenatural de parte de Dios. Es interesante también notar la confianza, no solamente porque lo eligió discípulo, sino tesorero del grupo. Eso hace que Dios le dio la suficiente confianza. Pero esta persona, y mencionábamos eso el día de ayer, y este es el último resumen que hago, de que cuán importante es reconocer nuestro corazón bajo la búsqueda de la presencia de Dios. Es cierto, los muertos no buscan a Dios, y la Biblia dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahí es donde cobra mucho valor, que no es entonces por nacer en un hogar cristiano o tener los conceptos dentro de la cabeza y poder decir que soy hijo de Dios. No, la clave está en que si confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón, seremos salvos. El problema de Judas fue de que su corazón se fue llenando de una raíz de amargura. Su corazón fue llenándose de odio, de resentimiento. Sabemos, voy a decirlo de esta manera por lo que nos dicen algunos pasajes de la Escritura, que aquel personaje poco a poco dejó que sentimientos negativos le robaran el gozo de la bendición que Dios tenía para con él. Entonces, si vamos a hablar de Judas, específicamente el traidor, tengo que hacer referencia a un detalle interesante, y es no solamente lo que ya mencionamos, sino que el detalle de su hipocresía. En Juan capítulo número 13, versículo número 1, el apóstol comienza su largo relato sobre lo que sucedió en aquel aposento alto, la noche del arresto de Jesús. Después de haber recibido el dinero que le habían pagado por traicionar a Jesús, Judas volvió, se mezcló con el grupo y actuó como si nada anormal hubiese sucedido.
Juan dice que fue el diablo el que puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, versículo 2. Esto no es sorprendente porque, de nuevo, Judas hizo lo que hizo voluntariamente, sin ningún tipo de coacción. Satanás no podía forzarlo a traicionar a Jesús, pero a través de ciertas circunstancias le sugirió el plan, lo tentó para que lo hiciera y plantó, por supuesto, la semilla de la traición, en su corazón. Debido a que su corazón era tan hostil a aquella verdad, estaba tan lleno de maldad, Judas se convirtió en un instrumento fácil para Satanás. Fue en ese preciso momento que Jesús les dio a los apóstoles una lección de humildad, al lavarle los pies en ese pasaje que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Les lavó los pies a los 12, lo cual quiere decir que incluso le lavó los pies a Judas. Sentado ahí, Judas dejó que Jesús le lavara los pies, se mantuvo impasible. El peor pecador del mundo era también el mejor hipócrita. ¿Por qué razón? Pedro, por su parte, recuerde, estaba profundamente conmovido por el acto de humildad de Jesús. Al principio, él sintió tanta vergüenza y se negó a que Jesús le lavara los pies. Estoy hablando de Pedro. Pero cuando Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 8 de capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pedro le responde: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A lo cual Jesús le responde: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo limpio está, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 10. Un murmullo tiene que haber ocurrido por el cuarto cuando les dijo eso. Ellos eran solo 12 y Jesús estaba diciendo que alguien en el grupo no estaba limpio. Juan agrega: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. En el versículo 18 y 19, para resumirle esta historia de Juan capítulo 13, Jesús habló aún más directamente. No hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Por supuesto, él estaba diciendo que el acto de Judas era el cumplimiento del Salmo capítulo 41 versículo 9. Todo aquello parecía ser demasiado difícil de entender para la mayoría de aquellos apóstoles. Así que en el versículo 21 de Juan 13, Jesús hace una predicción aún más explícita sobre el inminente acto de traición. Habiendo dicho Jesús esto, y aquí lo cito literalmente, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Todos los discípulos, excepto Judas, quedaron perplejos, profundamente conmovidos con esas palabras. Aparentemente empezaron a examinar sus propios corazones, porque según lo que dice Mateo capítulo 26 versículo número 22, él declara: y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle: yo soy el Señor. ¿Soy yo, Señor? Incluso Judas, siempre preocupado por mantener la apariencia para parecer como cualquiera de los otros, preguntó: ¿soy yo, maestro? Pero en su caso no había habido un autoexamen sincero. No había una evaluación, un balance en su vida. ¿De qué habían servido todas aquellos milagros? ¿De qué habían servido todas aquellas correcciones que Dios había tratado de hacer en el corazón de Judas? Pero en su caso no había un autoexamen sincero. Hizo la pregunta solo porque estaba preocupado de que los otros se dieran cuenta.
Él ya sabía que él era aquel a quien se estaba refiriendo Jesús. El apóstol Juan, y esto es lo determinante, concluye así su relato de este incidente. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Aquí he citado las palabras literales de Juan capítulo 13, versículo número 23 al 30. El día de la salvación se había cerrado para Judas. Y quiero que me preste su atención. La misericordia divina dio lugar al juicio divino. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado en su corazón. Satanás se había instalado allí. Había tomado morada en el corazón de Judas. Nótese, sin embargo, que aún cuando Jesús había hablado del traidor y había dado a Judas el pan mojado para identificarlo, aquello todavía no entraba en la cabeza de los apóstoles. Nadie parecía darse cuenta de que Judas sería el traidor. Tan experto era en su pensar, en su máscara, que hasta el mismo fin los engañó a todos, excepto a Jesús. Engañó a todos los demás compañeros de milicia. Pudo tomar una formalidad, pero sabía que a Jesús no lo había engañado. Jesús lo mandó a que se fuera. Jesús en ese momento dejó que aquel tomara la decisión. Por eso le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Jesús lo mandó a que se fuera. Esto es fácil de entender. Jesús es puro, sin pecado, sin mancha, santo. Aquí estaba este desdichado, esta mala presencia en quien Satanás literalmente había entrado. Jesús no iba a tener el primer servicio de Santa Cena con el diablo y Judas presente en el cuarto. Y por eso le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Solo después que Judas hubo salido, nuestro Señor instituyó lo que nosotros le conocemos como la Cena del Señor. Hasta el día de hoy, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos para no participar y traer juicio sobre nosotros mismos. Y eso es lo que usted puede encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. El apóstol Juan dice que a lo largo de todo este episodio, hasta que Judas hubo dejado la compañía de los apóstoles, Jesús estaba profundamente conmovido en espíritu. Por supuesto que estaba conmovido. La presencia de aquel desdichado, o como se le conoce, inicuo, poseído por Satanás, estaba contaminando la comunión de los apóstoles. La ingratitud de Judas, su rechazo de la bondad de Jesús, el odio que secretamente sentía Judas por Jesús, lo llevó a un momento de rechazar aquella presencia. Lo atroz del pecado, los horrores a uno que se puedan haber cometido, es importante que cada uno de nosotros los pongamos delante de Dios. Nosotros podemos haber cometido toda clase de pecados, pero si nosotros estamos dispuestos a buscar misericordia de parte de Dios, la podemos encontrar. No es de extrañar que le haya ordenado a Judas que se fuera lo más pronto posible por este acontecimiento.
Aparentemente Judas fue directamente desde el aposento alto al Sanedrín. Les dijo que el asunto estaba ya arreglado y que ahora sabía dónde podrían arrestar a Jesús bajo aquel amparo de la oscuridad, secretamente. Y desde que había hecho el trato con el Sanedrín, Judas había venido buscando una oportunidad conveniente para traicionar a Jesús. Y eso es lo que narra Marcos capítulo 14, versículo número 11. Ahora había llegado. El momento exacto había llegado. Recuerde, Judas no actuó en un momento de locura. Esto no responde a un impulso repentino, no fue un hecho nacido de la pasión. Esta acción tenebrosa fue planeada y premeditada deliberadamente. Él había estado planeando eso durante días, tal vez semanas e incluso hasta meses. Ya había tomado el dinero que le habían pagado. Mateo lo ha declarado en el capítulo 26, versículo número 15. Solo había estado preparando. Después de haber tomado aquel dinero, había estado preparando, había estado esperando la hora oportuna. Mientras tanto, había continuado su campaña de desfalco, manteniendo la fachada, yendo con el resto de los apóstoles como si en verdad fuera uno de ellos. Pero ahora Jesús les había hablado abiertamente: uno de nosotros, uno de ustedes es diablo. Los otros discípulos sobre el complot de Judas para traicionarlo. Judas había sido casi desenmascarado frente a los otros. Era hora de actuar. Ya no podía posponer Judas. Ya no podía seguir ocultándose. ¿Qué había estado esperando Judas? Según Lucas capítulo 22 versículo 6, había venido buscando una oportunidad para entregar a Jesús a espaldas del pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las personas. Conocían la popularidad de Jesús. Tenía a la multitud como cualquier persona. La obsesionada, la preocupación sobre lo que la gente pensaría de él, de modo que estaba esperando traicionar a Jesús en la forma más callada posible. Esperaba la puerta precisamente que fuera más conveniente, el día y la hora, y cuando la encontró, la traspuso de una vez. Por eso, en el momento en que Jesús estaba instituyendo la Santa Cena en el aposento alto, Judas estaba haciendo arreglos para su captura. Él sabía que Jesús iba con regularidad a Getsemaní a orar con los discípulos. Lucas 22:39 dice que era costumbre de Jesús ir allí. Juan capítulo 18 versículo 2 dice que Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así es que Judas conocía exactamente el lugar al cual llevar a las autoridades para capturar a Jesús. La siguiente vez que vemos a Judas ya es en Juan capítulo 18, cuando su conspiración de traición alcanza su punto culminante. Empezaba a oscurecer. Jesús había ido desde el aposento alto al lugar donde acostumbraba a orar en el pequeño huerto de olivos, conocido como Getsemaní. Allí derramó su corazón. Ahí estaba el Señor despedazado ante el Padre en agonía tal que su sudor era como grandes gotas de sangre. Había dejado a 8 de sus discípulos a alguna distancia y se había internado en el huerto con Pedro, Jacobo y Juan, según Marcos capítulo 14 versículo 32. Judas, tomando una compañía de soldados, de alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas, con armas. La compañía de soldados era seguramente un destacamento de soldados romanos de la fortaleza Antonia, seguramente adyacente al templo. Un destacamento estaba formado por 600 hombres. Lea, no se nos dan números exactos, pero todos los escritores de los evangelios coinciden en que era una gran muchedumbre. Mateo 26:47, Marcos 14:43, Lucas 22:47. Probablemente cientos de soldados. Era obvio que esperaban lo peor, porque llegaron armados. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? No esperó a que Judas viniera por él. No trató de esconderse. No se fue a refugiar. Le salió al paso presentándoselos y diciéndoles: yo soy. Judas había escogido una señal, recuerde, para identificar a Jesús. Al que yo besare, ese es, prendedle. Qué diabólica forma de señalar a Jesús. Pero su infamia era tan profunda, su hipocresía tan maliciosa, que aparentemente no tenía ya ninguna conciencia en su corazón. Por otra parte, ya que Jesús se adelantó y se identificó, la señal resultaba innecesaria, pero Judas, malvado, lo besó de todas maneras. ¿Quién no sabía quién era Jesús? Si todo mundo hablaba de él en esa región. Entonces Jesús le dijo: Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. El beso es una señal de homenaje, de amor, de afecto, de ternura, de respeto, de intimidad. Los sentimientos fingidos de Judas por Cristo solo hicieron su hecho mucho más tenebroso. Era una hipocresía al descubierto. Judas trató de mantener la apariencia de respeto hasta el amargo final. Jesús siempre cortés, incluso se dirigió a él como amigo. Así lo llama Mateo capítulo 26, versículo 50. Jesús siempre había sido el amigo de Judas. Pero Judas no era un amigo verdadero de Jesús. Él era un traidor y un engañador. Sus besos eran los besos de la peor clase de traición. Aquella noche, Judas profanó la Pascua, profanó el Cordero de Dios, profanó al Hijo de Dios, profanó el lugar de oración, traicionó a su Señor con un beso. Judas vendió a Jesús por una cantidad ínfima, pero tan pronto como hubo completado su trato, su conciencia despertó. Se encontró a sí mismo en un infierno de su propia creación, sin poderse sacar de la mente lo que había hecho el dinero, algo que hasta ese momento había sido tan importante para él, ahora no significaba nada. Entonces Judas, dice Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 4, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Como los subsiguientes hechos lo demuestran, lo sentía. No porque hubiera pecado contra Cristo, sino porque su pecado no lo llevaba a una satisfacción en la forma que él había esperado. Los principales sacerdotes, los ancianos fueron cortantes. Ellos le dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos ya tenían lo que querían. Judas podía hacer lo que quisiera con el dinero. Ahora nada podría deshacer su traición. Mateo dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Judas ya estaba en su propia tumba. Su conciencia no quedaría silenciosa. El pecado trae culpa, y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento insoportable. De nuevo, su remordimiento no era arrepentimiento genuino. Si tal hubiera sido el caso, él no habría quitado la vida. Era simplemente pena porque no le gustó lo que sentía. No aguantaba aquel dolor, aquel sufrimiento, aquel amargo momento. Tristemente no buscó el poder de Dios. Él podía. No pidió misericordia, no buscó librarse de Satanás. En lugar de eso, trató de silenciar su conciencia suicidándose. Esa fue la angustia de una persona que había llegado a un momento tan trágico en la vida. ¿Por qué toco este personaje? ¿Por qué toco esta serie de hombres comunes y corrientes? Porque todos
Al igual que Pedro, al igual que Jacobo, al igual que los hijos del trueno, nosotros podemos vernos reflejados. Y por favor, quiero que me entienda. Si usted está sufriendo a causa del pecado, usted está en el mismo momento en que Judas se encontraba. Judas no soportó ese momento tan trágico, ese momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tribulación. El libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 18 y 19, añade una nota final a la tragedia de Judas, con más detalles sobre su muerte y la adquisición del campo de sangre. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Algunos han imaginado una contradicción entre Mateo y Hechos, pero cualquier discrepancia aparente es fácil reconciliable. Mateo indica que los sacerdotes compraron el campo con el dinero de sangre de Judas. Así es verdad que Judas adquirió el campo con el salario de su iniquidad. Fue comprado para él por los principales sacerdotes, pero la compra se hizo con su dinero. El campo llegó a ser su posesión. Sus herederos, si es que los tenía, habrían de heredar el campo. Por eso es correcto decir que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, aun cuando la compra había sido hecha para él por apoderado. ¿Por qué ese campo en particular? Porque fue el lugar donde Judas se ahorcó. Aparentemente, él escogió un árbol que estaba en una saliente del terreno que quedaba sobre algunas rocas filosas. Hay un lugar que precisamente coincide con esa descripción en el campo de Jerusalén, donde la tradición dice que Judas se ahorcó. Este es el punto. Judas fue una figura trágica que ni siquiera pudo matarse como había querido. De todos modos, murió. Esta es virtualmente la última vez que la Escritura menciona a Judas. Sus entrañas se derramaron. Su vida y su muerte fueron tragedias grotescas para su vida. Él fue un hijo del infierno y un hijo de perdición, como el Señor mismo lo llamó. Y fue al lugar al que pertenecía. Jesús dijo estas palabras escalofriantes: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos capítulo 14, versículo 21. Termino con la moraleja que nos deja Judas. Podemos sacar importantes lecciones en la vida de Judas. Primero, Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Él oyó a Jesús enseñar día tras día por unos 2 años. Pudo haberle hecho a Jesús las preguntas que hubiese querido. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que hubiese necesitado. Pudo haber cambiado la carga opresiva de su pecado por un yugo fácil. Jesús extendió a todos una amable invitación para hacerlo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo estoy dispuesto a hacerlos descansar. Pero al final, Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que él escuchó. Escuche con atención la palabra de Dios. Escuche con atención lo que Dios cada día le está diciendo. Segunda lección que nos deja Judas. Judas es el epítome de los privilegios despreciados. Se le dio el más alto lugar de privilegio entre los seguidores de Jesús, pero despilfarró ese privilegio, cambiándolo por un puñado de monedas que después de todo decidió que no quería. Qué negocio más necio, qué salida más cruel. Cuántas personas cambiaron el servicio en la obra de Dios. Cuántas personas no cambiaron el servir dentro de la iglesia, dentro de el favor de Dios, por un plato de lentejas que el mundo le quiso dar. Tercera enseñanza en Judas. Judas es la ilustración clásica de cómo el amor al dinero es la raíz de toda clase de males.
Judas nos enseña que el dinero nos puede llevar a una situación catastrófica en el futuro de nuestras vidas. No es el amor al dinero, sino la raíz de todos los males es amar a ese dinero más que a todas las cosas. Cuarta enseñanza, deme tiempo. Judas ejemplifica lo horrible y peligroso de la tradición espiritual. Quisiéramos que Judas hubiera sido el único que traicionó al Señor, pero no es así. Hay Judas en todas las épocas de la vida, en todos los años. Parecen personas quizás muy acreedoras, se sienten muy derechos a ser discípulos de Cristo Jesús, cercanos, seguidores, pero siguen personas convirtiéndose en muchos Judas. Él, por razones siniestras y egoístas, la vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros corazones. Quinta enseñanza en la vida de Judas. Judas es una prueba de la paciencia, bondad, generosa y benevolencia, amor de Cristo Jesús para con nuestra vida. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Aquí cito Salmo capítulo 145, versículo 9. El Señor incluso muestra su benevolencia amorosa a un reprobado como Judas. Recuerde que Jesús lo siguió llamando amigo, aún en medio de la tradición, aún en medio de aquella traición que con un beso entregó a su maestro. Sexta lección que aprendemos de Judas. Judas demuestra cómo la voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por ningún medio. Su traición parecía a primera vista como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota para el diablo y todas sus obras, porque Cristo ciertamente resucitó. Séptima enseñanza de Judas. Judas es una demostración vivida de la falsedad y lo infructuoso que es la hipocresía. Es la rama o pámpano de que habla Juan capítulo 15 versículo 6, que no permanece en la vid verdadera. Esa rama no produce fruto, es cortada y echada al fuego para que se destruya. Judas fue tan experto en mentir que ninguno de los otros 11 jamás sospechó de él, pero no dudó en engañar a Jesús, ni tampoco pudo engañarlo, porque Jesús sabe todas las cosas. Cuando Judas cambió la vida de Jesús por dinero, lo que en realidad estaba haciendo era vender su propia alma al diablo. La tragedia de su vida fue una tragedia que él mismo creó. Pasó por alto la luz a la que había estado expuesto esos años, relegándose a las mismas oscuridades eternas. Aparte de eso, nada se sabe de todos estos personajes, más de lo que nosotros hemos tratado de hacer esta ilustración. Al cierre de la vida de Judas y al cierre de esta serie de hombres comunes y corrientes, podemos decir que Dios es el que elige, que Dios es el que tiene control de todas las cosas, y que si hemos fallado, hermano, no posponga su relación con Dios. Se lo digo de corazón, no posponga su relación con Dios, porque el enemigo cada vez va a ir pidiendo más. El enemigo cada vez va a ir pidiéndote más, y cuando vengas a ver, el enemigo va a jugar contigo, te va a despedazar. Satanás no anda jugando, él quiere vernos, hermanos, despedazados. Por eso cuán importante es que si en esta hora tú le has fallado a Cristo Jesús, tú corras a los brazos amorosos de aquel que te dio la vida. Satanás es el que ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. La abundancia que usted busca, la bendición que usted busca, no la encontrará en los placeres de este mundo, no la encontrará, porque este mundo pasa y todos sus deseos, y solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Es deseo de todo mi corazón que a través de esta serie cada uno de nosotros hemos aprendido y nos hemos visto en un espejo con qué discípulos nosotros nos comparamos.
Quizás en más de alguna oportunidad hemos negado a Jesús, pero Jesucristo está ahí a las puertas. Quizás hemos hasta traicionado a Jesús por algunos ofrecimientos que el mundo nos ha dado. Pero yo te digo, nunca es tarde para que tú busques el perdón, la misericordia, la gracia y el oportuno socorro que Dios nos da. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias por cada una de las personas que nos han sintonizado, no solamente este día, sino a lo largo de toda esta serie de hombres comunes y corrientes. Dios mío, tú has sido bueno con nosotros. Gracias por darnos la paz en nuestra vida. Pero también te ruego por aquellas personas que últimamente no tienen paz en su corazón y que han dejado, Señor, que brote una raíz de amargura en sus vidas y están, Señor, sufriendo así como Judas lo estaba. Dios mío, yo te ruego que antes que el enemigo, Señor, empiece nuevamente a pedir más, a minar el corazón, ayúdales a esas personas a entender que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y tú tienes misericordia de nuestra vida. Y tú, Señor, nos amas, nos alientas. Tú, Señor, alientas mi alma. Como no dudo que estás alentando los corazones de esas personas, si hay alguno en medio nuestro que en este momento, Señor, está entregando su corazón a ti, escucha su oración, escucha su vida, su súplica, su misericordia, su gracia, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, y la alabanza es solo para ti. Bendice, Señor, esas vidas que en este momento, Señor, no encuentran salida, a la paz que su corazón está necesitando, que no lleguen a la trágica decisión que llegó Judas, sino que puedan en este momento entregar su corazón solo a ti. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de esta serie de hombres comunes y corrientes. El día de mañana, si Dios nos presta vida, pues Dios va a decir qué es lo que vamos a empezar a compartir a través de su palabra con cada uno de ustedes. Mientras tanto, queremos dar lectura a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Tenemos varios comentarios en las diferentes fanpages y queremos dar lectura a cada uno de ellos. Amén. Por aquí tenemos ya la fanpage de Elín San Miguel, a mi hermano Juan Alberto Ávila. Nos dice, he aquí que yo vengo pronto, nos deja un versículo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es, amén, amado hermano. Mi hermano, también por aquí tenemos a Julio Elizondo. Dice, buenos días, Dios bendiga. Amén, hermano, bendiciones también para usted. También en la fanpage de Restauración nos dice mi hermana Reina Valdés, bendiciones hermanos, saludos, ya gozándome. Amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Sonia de Gracia dice, Dios les bendiga hermanos, bendiciones. Amén, hermana Sonia, bendiciones también para usted, para cada uno de ustedes que están siempre ahí en sintonía y que siempre están dejándonos su comentario. Amén, gloria a Dios. Tengo también los comentarios en la fanpage de su servidor, mi hermano Carlos Silva. Listo, voceros de Cristo, buena alabanza, dice, gloria a Dios, amén. Saludos, mi hermano Carlos Silva. Mi hermana María Sol nos comparte un emoji. Mi hermana Janet de Membreño también nos comparte un emoji. Bendiciones, gracias por acompañarnos. También mi hermana Maribel Álvarez nos dice, amén, así es, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Maribel Álvarez. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. También mi hermana María Sol, que ya no nos escribía. Qué bueno, mire, nos dice, amén, hermosa alabanza. Que Dios bendiga sus vidas y gracias por compartir la palabra de Dios que pone en sus corazones. Amén. Saludos, mi hermana María Sol. Gracias por disfrutar con nosotros. Nos alegra mucho que esté comunicándose y reportándose en esta mañana. Mi hermana Julia Ruano, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Qué bueno contar con cada uno de ustedes y que la gracia y la misericordia de Dios estén siempre a través de este programa. Queremos también saludar a los que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube. Mi hermano Gerardo García nos dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Oración por María
María, dice Israel Noriega, el Señor haga misericordia. Bueno, con gusto, mi hermano, vamos a orar por María Israel Noriega. Específicamente es lo que nos ha puesto acá. Creo que es la petición de ayer también, ¿verdad? Y dice, el Señor haga su misericordia. Dice, Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermano Gerardo García. Gracias por acompañarnos en esta preciosa audición, y qué bueno contar con cada uno de ustedes a través de estas fanpages y estos canales en YouTube. Lo mismo, quiero saludar a los que nos sintonizan en la red social de Twitter. Gracias por compartir esta transmisión y por edificar su vida a través de estas redes sociales. También queremos saludar a los oyentes de Restauración 1450 AM. Gracias por escucharnos siempre, y que sea Dios obrando a favor de sus vidas. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de estas necesidades. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por darnos la paz, el alimento, la bendición sobre cada una de nuestras vidas. Tú eres, Dios mío, el que produces así el querer como el hacer. Gracias por facilitarnos estos medios de comunicación para poder entregar tu palabra, y aquellas personas que están siempre sensibles para poder escuchar su voz, Dios mío. Gracias te damos, y ahora, Padre, venimos ante tu presencia poniendo delante de ti cada una de estas peticiones de oración. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú siempre estás, Señor, a favor de nuestra vida, atendiendo nuestras peticiones. Te pedimos en esta hora, Padre, por la vida de mi hermana María Isabel Noriega. Sé tú obrando, Señor, a favor de esta vida. Mira, Señor, en esos cuidados intensivos que ella se encuentra. Tú conoces la gravedad de la enfermedad que está padeciendo tu hija. Te pedimos un milagro, Señor, que seas tú levantándola de esa condición en la que se encuentra. Sé tú restaurando de ese cuerpo enfermo, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Sé tú obrando a favor de ella. Te pido también por mi hermano Carlos Eduardo Pereira, sé tú fortaleciendo esta vida, Señor, ahora que está en tus caminos, que ha vuelto a ti, oh Dios. Fortalécele, aliéntale, Señor, que nunca vuelva atrás, oh Dios. Ayúdale, Padre Santo, a poder seguir firme, siendo un buen soldado tuyo, oh Dios. Te pedimos también por Wisner Charles Licias hasta Haití, Señor. Mira esta vida de misericordia, Padre, bendice sus vidas, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Guárdales de todo mal. Sé tú, Señor, bendiciendo esta nación de Haití, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Seguimos rogando por mi hermana Yolanda Aparicio, Padre. Sé tú obrando a favor de tu hija, sanándola, Señor, completamente de esa enfermedad, Padre. Sé tú obrando, Señor, también en la vida de mi hermana Jenny Ramírez. Sana esos riñones, Señor, cámbialos, pon riñones nuevos. Te pido siempre por la vida de Sandra Verónica, Señor. Sé tú obrando también a favor de su vida, sanándola completamente, dándole las fuerzas necesarias para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos también por la vida de mi hermana Magdalena Godoy. Sánale también, oh Dios, a tu hija de ese cáncer. Para ti no hay nada imposible, Cristo. Confiamos en que tú sigues siendo el Dios de milagros, el Dios de ayer, de ahora y por todos los siglos. Que tu poder no mengua, oh Dios. Tu poder siempre va más allá de cualquier límite humano, oh Dios. En el nombre de Jesús, le decimos a las enfermedades que tenemos un Dios más grande que ellas, Padre. En el nombre de Jesús declaramos sana a cada una de estas vidas, Padre. Y gracias por esta oportunidad que nos permites de haber realizado un programa más, Señor. Y desde ya te pedimos también la bendición para este día, Señor, en nuestro culto. Te pedimos, Padre, que seas tú llenando nuestras vidas, alimentando nuestras vidas, Padre, y que traigas muchas vidas necesitadas a tu casa. Te pedimos también por cada uno de los que estuvieron en esta transmisión. Bendíceles, Señor, guárdales de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa audición. Que el Señor les bendiga.
Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue